El tema de hoy, útil para enseñar. Esto como parte de la serie Un guía espiritual. La lectura recomendada, Romanos capítulo 10, como lectura complementaria a este tema. Primero que nada, hijos de Dios, decirles que todo cristiano, cada uno de nosotros, está llamado a servirle a Dios. No hay otro propósito de vida. El propósito que Dios tiene con nosotros es que le sirvamos de alguna u otra forma, ser útiles en las manos de Dios. Así como el Señor Jesucristo vino al mundo a servir para hacer la voluntad de Dios, nosotros somos pequeños Cristos. Cristo significa ungido. Nosotros estamos ungidos por Dios para servir, para ser útiles en las manos de nuestro Padre Celestial. Porque somos parte de su cuerpo, que es la iglesia. Sin embargo, para servir es necesario prepararnos, formarnos en el Señor Jesucristo. Es necesario que nosotros entremos en un proceso, entremos en la formación del Señor. El Señor Jesucristo también entró en ese proceso. Seguramente Jesús desde muy niño, bajo la tutela de sus padres, leía las Escrituras, estudiaba los textos sagrados en la sinagoga y como adulto también en el desarrollo de su ministerio le fue revelado por el Padre el plan divino para su vida, que fue morir por nuestros pecados para salvación de muchos. Pero, ¿qué debo hacer yo? ¿Cómo debo iniciar este proceso para ser útil en las manos de Dios? Vamos a leer Mateo 20, versículo 28. Busquemos por favor en la Biblia, en la palabra de Dios, y comencemos a alimentarnos de la leche espiritual no adulterada, directamente desde la fuente. Mateo 20. Busquemos cada uno en sus Biblias y confirmen lo que aquí estamos leyendo. Mateo 20, 28. Dice la palabra de Dios: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios establece un método. Dios estableció un método, fundó un método con el Señor Jesucristo. Es el método de Dios en la tierra. Se llama discipulado. Él escogió a 12 personas para iniciar su ministerio. Él comenzó a enseñarles. Él les conocía muy bien. Él sabía de sus debilidades y fortalezas. Él los fue formando, demostrando que Él era el Mesías esperado, que se describía o se describe en los libros de la ley, en los libros de los profetas y los salmos. Él utilizaba las Escrituras para demostrar que lo que estaba haciendo era la voluntad del Padre. Y aunque ellos no entendieron inmediatamente, Él sabía que lo iban a necesitar para dar testimonio de su venida en cumplimiento de la palabra de Dios. Vamos a leer Lucas 24, versículo 44. Más adelante, por favor, Lucas 24, versículo 44. ¿Ya lo tienen allí? Dice así la palabra de Dios. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí
en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor Jesucristo no se inventó nada. El Señor Jesucristo tomó la palabra de Dios, tomó las escrituras para justificar lo que Él estaba haciendo. Él les enseñó a sus discípulos sobre las escrituras, hablaba sobre las escrituras, porque Él era un estudioso de la ley. Es necesario que nosotros presentemos al Señor Jesucristo por medio de la palabra de Dios, no con nuestras propias palabras, sino con los dichos de la Biblia, enseñando los principios de Dios a esta generación perversa. Por eso debemos familiarizarnos con las escrituras. Debemos entender la palabra de Dios, leerla, memorizarla y meditar en ella. Este es nuestro alimento y el alimento nutritivo que pueden recibir aquellos que nos rodean. No solo los pastores, no solamente los líderes de las congregaciones tienen esa responsabilidad. La responsabilidad es de todos, porque todos tenemos a Cristo en nuestro corazón y Él vive en cada uno de nosotros. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Busquemos en la palabra de Dios. Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros sabemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En otra versión dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, recibiste la palabra de Dios, no la recibiste como palabra de hombres, sino como según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. La sana doctrina, muchos hablan de la sana doctrina. Si usted le pregunta a cualquier iglesia si es sana doctrina, ellos le van a decir, sí, nosotros somos en esta congregación sana doctrina. Pero realmente, ¿qué es la sana doctrina? La sana doctrina no es la congregación donde usted asiste. La sana doctrina no es escuchar a los pastores. La sana doctrina es cuando cada uno de ustedes asume un compromiso de estudiar la Biblia y comprobar que lo que le están enseñando está escrito allí y se aplica en mi vida. No está mal dudar. Lo que está mal es que usted no estudie, no ahonde, no profundice en las escrituras de manera personal. Porque no importa donde usted esté, lo importante es que usted tenga una comunión constante, diaria con Dios, donde realmente se hace la verdadera iglesia. La verdadera comunión es leyendo las escrituras. La verdadera y la sana doctrina es la Biblia. Los líderes de la congregación solo son orientadores. La congregación es un apoyo, ayuda a la edificación de tu vida espiritual. Pero cada uno de nosotros tiene que construir su vida, seguir construyendo su vida cristiana, estudiando directamente el manual del diseñador, que es la palabra de Dios, que son las sagradas escrituras. Un hijo de Dios que se congregue, pero no lea de manera personal, de manera íntima la Biblia, está propenso a cometer errores
y está propenso a ser utilizado por alguna secta, por algún grupo que no sea, que no esté dando realmente las enseñanzas del Señor Jesús. Pero ellos no tienen la culpa. La culpa y la responsabilidad es de cada uno de nosotros, porque al final cada uno de nosotros rendiremos cuentas delante de Dios y nadie nos podrá justificar, sino el Señor Jesucristo. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10, por favor. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10. Dice así: de manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pero leamos el versículo 10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificó encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia de Corinto, por medio de esta carta, diciéndoles prácticamente: Dios me usó para poner el fundamento que es el Señor Jesucristo, para ayudarles a edificar, a iniciar, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cuando hablamos de sobreedificación, es que ya está el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Ya nosotros somos guiados por un pastor, somos guiados por alguien, ¿no? Por alguien que es maduro espiritual, por alguien que tiene experiencia. Pero cada uno de nosotros mire cómo sobreedifica, mire cómo aprende, mire cómo se va formando. Cada cristiano es un guía espiritual para mucho, pero debemos iniciar como guías espirituales en la familia, como líderes espirituales. Somos padres de familia, somos hijos, somos maridos, somos esposos, pero también somos formadores. Y si no conocemos lo que dice la palabra de Dios, si no conocemos la Biblia, si no estamos familiarizados con la Biblia y constantemente la tenemos presente, no vamos a poder enseñar a nuestros hijos o a los que nos rodean los principios de vida que les van a ayudar realmente a enfrentar las situaciones y sacar provecho de cada dificultad. Pero de la misma manera, aquel que enseña también necesita ser enseñado. Nosotros debemos tener a alguien más maduro espiritualmente, como les dije, y confiable, que nos ayude, el pastor, el guía espiritual, el líder espiritual, nos ayuda a comprender la Biblia y aplicarla a nuestras vidas. Pero llega hasta cierto punto, nosotros debemos continuar solos también estudiando profundamente la Biblia. Por lo tanto, quien entrega el alimento de la palabra también necesita ser alimentado. Nosotros recibimos de la palabra directamente de la fuente o por medio de alguien que nos enseñe, y también enseñamos a los demás. Vamos a leer en Romanos 10:17, dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Toda fuente de enseñanza, toda fuente de fe viene de las Escrituras, en el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios es el autor de la palabra, y el personaje principal que enseña la palabra es el Señor Jesucristo, porque es el Verbo encarnado, es el Verbo hecho carne. La exposición de la palabra de Dios como manual de vida genera una transformación y renovación profunda en la mente y el corazón de las personas. Es vital que seamos instruidos en ella para poder también enseñar a otros. Es vital que usted y yo aprendamos de ella para poder ir y enseñar a otros. Porque esta es la razón de ser del cristiano,
Nosotros no venimos a este mundo, no somos cristianos simplemente para tener una vida pasiva, una vida donde recibimos y recibimos, pero no estamos dando, ¿cierto? Entonces, es vital que seamos instruidos en la palabra de Dios para enseñar. No solamente es compartir de la palabra, también debemos enseñar, también debemos edificar a otros. Vamos a Mateo 28, del 18 al 20, dice así la palabra de Dios. Mateo 28, del 18 al 20. Dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es un mensaje que el Señor Jesucristo no da solamente a los pastores o los líderes espirituales. Es un mensaje para todos, de enseñar, comenzando desde la familia, enseñando a nuestros hijos, tomándonos el tiempo de aprender de las Escrituras y llevar el mensaje a todo el mundo, a todos los que nos rodean, siendo realmente de testimonio. También, si leemos Gálatas 6, 5, 6, dice: porque cada uno llevará su propia carga. Esto quiere decir, cada uno tendrá también su tarea. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por la carta nuestra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Muy bien, Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero este tema haya sido de bendición para cada uno de ustedes y espero que nos veamos con el favor de Dios en una próxima oportunidad.